Esta semana llegamos al final de nuestro estudio del templo del Antiguo Testamento. Bien pueden recordar que la primera semana hablamos de la preparación o el trasfondo del templo del Antiguo Testamento. Y les presenté 3 conceptos teológicos que están al fondo de un entendimiento bien entendimiento del templo del Antiguo Testamento. En primer lugar, hablamos de la santidad de Dios. Que Dios es santo es que Él está separado como creador de toda la creación y también Él es moralmente perfecto y nosotros no lo somos. Por eso hay una división, una separación entre Dios y nosotros. El segundo concepto tenía que ver con la presencia de Dios y en forma visible en la tierra. Y eso tenía que ver en el Antiguo Testamento con la nube de la gloria de la presencia de Dios en el templo. El tercer concepto fue el altar central. El altar central donde Dios quiso poner su nombre para que su pueblo Israel pudiera acercarse a Él. La segunda semana hablamos de la construcción del templo, del primer templo, el templo del rey Salomón, y hablamos una vez más de la santidad de Dios. La santidad de Dios es como un fuego consumidor. Y dentro del templo de Salomón habían varios lugares, varios muros y puertas que formaban un tipo de barrera de la presencia de Dios y el pueblo de Israel. Y eso nos enseñó la lección muy importante que el templo proveyó acceso a Dios Santo para el pueblo de Israel y a la misma vez el templo protegió al pueblo de Israel de la santidad de Dios. La semana pasada hablamos un poco de la función del templo o lo que pasaba dentro de todos los días del templo. Y empezamos con la pregunta que hace el Salmo 24 que dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Este monte de Jehová, ahora entendemos un poco mejor que el monte de Jehová, el lugar santo, es el templo, el lugar donde Dios moraba en medio de su pueblo. Y la respuesta del salmista es que no hay ninguna persona que es moralmente perfecto, no hay ninguna persona que es tan santo para entrar en la presencia de Dios, para estar en su lugar santo. Y eso nos señala la importancia del templo en cuanto a los sacrificios. Y vimos 5 tipos de sacrificio: holocaustos, oblaciones, sacrificios de paz, sacrificios por el pecado, sacrificios por la culpa. Y estos sacrificios fueron necesarios y fue un propósito mayor del templo del Antiguo Testamento. Y estos sacrificios no fueron ofrecidos solamente de parte de individuos, de personas que entraban en el templo para ofrecer sacrificios, pero también fueron ofrecidos en una manera regular de parte de toda la nación de Israel. Por ejemplo, habían sacrificios diarios, cada día ofrecido de parte de la nación de Israel. Sacrificios mensuales ofrecidos en el día de reposo. Sacrificios mensuales el primer día del mes. Y sacrificios anuales en las fiestas solemnes que Dios había mandado a la nación de Israel. Y estos sacrificios continuamente y sin cesar ofrecidos a Dios nos señalan la importancia de los sacrificios. Y es importante porque sin sacrificio no hay acceso a Dios. Es decir, que no podemos entrar en la presencia de Dios sin sacrificio, porque Dios es santo y nosotros no lo somos. Y sin acceso a Dios, sin sacrificio, no hay oración, no hay adoración a Dios, ni tampoco perdón de pecado. Estas cosas requieren un sacrificio para estar en la presencia de Dios, para orar a Dios, para adorar a Dios, para recibir perdón de nuestros pecados. Esta semana vamos a terminar con una breve historia del templo del Antiguo Testamento. Y hemos hablado un poco del templo que construyó el rey Salomón. En 2 de Crónicas 6 al 8 tenemos la inauguración, la dedicación de este templo de parte de Salomón. Y en esta inauguración tenemos una advertencia de parte de Dios a la nación de Israel. En el capítulo 7 de Crónicas, 2 de Crónicas, dice Dios: «Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y serviereis a dioses ajenos, y los adorareis,
yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa, el templo, que es santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa, el templo, que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Entonces, dentro de la dedicación del primer templo había esta advertencia al pueblo de Israel que si ellos no obedecieron a Dios, entonces Dios sacará o quitará este templo de ellos. Pero también Salomón da instrucciones al pueblo de Israel en el mismo momento, diciendo que en ese momento que Dios destruye a su templo por la idolatría de los israelitas, había una respuesta correcta. Y dice, 2 de Crónicas 6, si pecaren contra ti, contra Dios, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos, si se convirtieran y oraran a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impiamente hemos hecho, si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, y oraran hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú erigiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Entonces, para la nación de Israel, cuando ellos pecan, debieran haber orado, se arrepentido a Dios y oraran a Dios para que Dios les restauren una vez más. Y de hecho, este libro de Crónicas, primera y segunda Crónicas, podemos poner como un resumen de este libro. Como esté el templo, así está el pueblo de Israel. El templo en el libro de Crónicas es como un indicador del estatus espiritual de Israel. Cuando Israel descuidaba de su templo, cuando ellos adoraban a ídolos, entonces podemos ver que este templo fue un indicador de su estatus espiritual. Y cuando ellos cuidaban del templo, cuando ellos adoraban a Dios, ellos también recibieron las bendiciones del pacto que Dios había hecho con la nación de Israel en el monte de Sinaí. Y como nosotros bien sabemos, en la historia del Antiguo Testamento, los israelitas sí adoraron a ídolos, no fueron fieles con Dios. Y de hecho, en el libro de Ezequiel encontramos que no solamente adoraban a ídolos, pero también llevaron ídolos en el templo mismo. Y estaban hasta los sacerdotes adorando a ídolos dentro del templo donde Dios había puesto su nombre, que el rey Salomón había construido para la adoración de Jehová, para que Dios morara entre medio de su pueblo. Y de hecho podemos ver en Ezequiel el capítulo 28, al final del reino de Judá, dice Ezequiel, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Entonces, dentro del atrio del templo mismo, varones israelitas, en vez de adorar a Dios, ellos dieron la espalda a Dios y estaban adorando al sol que Dios el Creador había creado.
Por esta idolatría Dios juzgó a Israel. Y podemos encontrar algo muy interesante también en el libro de Ezequiel, el capítulo 11. Dice Ezequiel, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. En este capítulo 11, Ezequiel dice que lo que él veía fue la gloria de Jehová, la nube que representaba la presencia en forma visible de Dios en medio de su pueblo que moraba en el lugar santísimo. Esta nube se elevó y se fue de la ciudad hacia el oriente. Es decir, que cuando pensamos en la historia del templo, en ese momento que Dios quitó su presencia en forma de la nube del templo del Antiguo Testamento. En este momento Dios dijo, bueno, yo no puedo morar entre mi pueblo porque mi pueblo no es santo, porque mi pueblo es desobediente, mi pueblo no está adorando a la creación en vez de al Creador. Y por eso Dios quitó su presencia de en medio de ellos. Algunos años después, no mucho, pero algunos años después, como Dios había predicho a través de sus profetas, el rey Nabucodonosor llegó de Babilonia y destruyó Jerusalén y el templo, quemó todo el templo, llevó todo el oro, toda la plata, todas las cosas bonitas, todos los utensilios del templo. Llevó todo eso a Babilonia y también llevó a mucha de la gente de Israel a Babilonia para la cautividad. Este fue el cumplimiento de muchas profecías y también el cumplimiento del pacto que Dios había hecho con Israel. Si ellos obedecieron, entonces recibieron bendiciones, pero cuando desobedecieron, entonces recibieron el castigo de Dios. Y eso fue el castigo de Dios que Él, a través del rey Nabucodonosor y Babilonia, destruyó el templo de los israelitas. Y dice al final de 2 de Crónicos 36, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Podemos ver la destrucción del templo, dice, ¿y qué pasó? ¿Y por qué Dios fue tan pesado con su pueblo? Pero cuando leemos, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento, profeta tras profeta tras profeta, llegó y dijo, arrepiéntanse, vuelven a la ley de Moisés, vuelven a adorar a Dios en vez de ídolos, pero ellos no respondieron. Y dice que Dios envió palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Por qué? Porque Él tenía misericordia, Gesed, amor leal de su pueblo Israel y de su habitación, el templo, el lugar donde puso su nombre. ¿Pero qué pasó? Versículo 16 dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Y qué pasó? Por lo cual Él, Jehová mismo, trajo contra ellos, los israelitas, al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Dios mismo los entregó en manos del rey de los caldeos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Entonces, ese momento fue el momento más bajo de toda la historia de Israel hasta este punto. Entonces, no solamente la ciudad capital de Jerusalén fue destruido y quemada, pero también el templo, que fue el centro donde Dios había puesto su nombre para que su pueblo Israel pudiera acercarse a él. Este templo fue destruido, saqueado, fue completamente quemado y destruido por los babilonios. Entonces, lo que vemos es que no solamente fue una batalla que
que le ganaron los babilonios, pero también fue un juicio de Dios en contra de su pueblo por su idolatría, por su deslealtad a Dios. Y podemos decir, por ejemplo, las palabras de Jeremías, el profeta, en el libro de Lamentaciones. Dice, desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Este hecho de juicio fue Dios mismo en contra del lugar donde Él puso su nombre, el altar central, el lugar donde su pueblo podría acercarse a Él. Y hemos visto que antes que Dios había quitado su presencia del templo, y ahora Dios quita no solamente su presencia, pero también el lugar mismo, el altar central, el lugar, el punto de acceso para la nación de Israel, para que ellos pudieran acercarse a Él. Ahora no tenían ni la presencia de Dios morando en medio de su pueblo, ni el acceso a Dios, el lugar, el altar para hacer sacrificios. Entonces ellos estuvieron efectivamente, los israelitas efectivamente eran sin Dios. Estaban en otra tierra, estaban en cautividad en Babilonia, estaban fuera de su tierra, la tierra que Dios había prometido a Abraham y a sus descendientes. Estaban fuera de su tierra, sin Dios, sin acceso a Dios, sin sacrificios, porque sin sacrificios no hay acceso a Dios. Y tenemos en este cautiverio un tiempo muy, muy triste para la nación de Israel. Y de hecho, esta tristeza encontramos en algunos de los salmos. Por ejemplo, Salmo 137 dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Entonces los babilonios pidieron a los israelitas que cantaran los cánticos de Sión del templo, las canciones que ellos cantaron en la adoración de Dios en el templo. Y la respuesta de los israelitas fue así, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Estos cánticos, estas canciones fueron canciones de adoración a Jehová para el templo. Y ahora este templo no existe. Por nuestro pecado, dicen, por nuestro pecado Dios ha quitado su presencia y también ha quitado su altar. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Entonces tenemos en esta historia los exiliados, varios profetas, entre otros, Daniel, Ezequiel, Jeremías, que vivieron en el extranjero, fueron fuera de la nación o fuera de la tierra prometida. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Daniel, que era fiel en este momento. Y también, como dijo Salomón en la inauguración del templo, aunque no había altar, aunque no había templo en Jerusalén, tenemos la información sobre Daniel. Abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Entonces Daniel seguía orando, confesando el pecado de Israel y pidiendo la misericordia de Dios para que ellos pudieran volver a la tierra. Y de hecho, eso fue, según la voluntad de Dios, después de 70 años, los israelitas recibieron los permisos para volver a la tierra prometida. Y la primera cosa que ellos querían hacer fue construir el templo. Este segundo templo fue el templo que fue bajo el liderazgo de Zorobabel y también de Josué, el sumo sacerdote. Y podemos ver la información sobre la construcción del segundo templo en Ageo, Zacarías y también en la primera parte de Esdras. Y como dice Ageo, fue importante que los israelitas construyeran el templo porque fue el lugar para adorar a Dios, para tener comunión con Dios, para acercarse a Dios. Sin el templo no había nada más para hacer.
Y dice Ageo, Dios a través de Ageo, dice, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, el templo. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Entonces, en los primeros 6 capítulos de Esdras tenemos la historia del templo de Zorobabel, el segundo templo. Y este templo fue construido bajo el liderazgo de Zorobabel junto con el sumo sacerdote Josué. Y este templo fue mucho más chico y también que el templo del templo de Salomón. Y también sin todo el oro, sin toda la plata, sin toda la belleza, fue mucho más ordinario este templo de Zorobabel. Pero tenía su altar, fue en el lugar donde Dios había puesto su nombre y fue una oportunidad una vez más para tener comunión con Dios, para tener acceso a Dios, orar a Dios, adorar a Dios y también recibir perdón de pecados a través de los sacrificios que Dios había ordenado. Y tenemos en Esdras 3, esta información dice, entonces se levantaron Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel era el nieto del último rey de Judá, pero nunca fue rey, solamente dice que él era gobernador. Entonces él era líder de Israel en ese momento. Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. La primera cosa que ellos hicieron fue edificar el altar de Dios, porque sin el altar, sin los sacrificios, no hay acceso a Dios. Y ellos reedificaron el altar y ofrecieron sacrificios, y en la dedicación de este segundo templo fue un momento de sentidos encontrados. Como dice Esdras 3:12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, el primer templo, el templo de Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa, el segundo templo, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Como dije, fue un momento de sentidos encontrados, porque obviamente fue gozo, fue alegría por tener un altar, para tener acceso a Dios una vez más, para adorar a Dios, para orar a Dios, para ofrecer sacrificios. Pero los que habían visto el primer templo, fue un momento difícil, porque este segundo templo no tenía nada de la gloria, nada del resplendor del primer templo. Este templo fue el templo que duró durante el periodo de tiempo entre los testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, más o menos 400 años. Y este segundo templo, también podemos leer en la historia que este templo fue ampliado por el rey Herodes en el año 20 a.C. Él empezó a aumentar todo el monte del templo, no solamente el templo mismo, pero también los pórticos, los atrios, todo eso. Herodes amplió este templo en este año. Bueno, empezó el proyecto y este proyecto demoraba muchos años. De hecho, tenemos la información del Evangelio de Juan, que los judíos pidieron señal de Jesús y dijeron, muéstranos una señal. Y dijo, destruid este templo en 3 días, 3 días lo levantaré. Y la respuesta fue, en 46 años fue edificado este templo. ¿Y tú en 3 días lo levantarás? Y obviamente Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo, que fue crucificado y 3 días después fue levantado en la resurrección. Pero ellos estaban pensando en este templo y en los 46 años hasta este momento que Herodes y otros habían sido construyendo este templo. Este templo, el segundo templo, y también se llamaba a veces el templo de Herodes, porque él ampliaba y edificaba mucho de este templo. Este templo fue el templo de Jesús, en que Jesús entró, y también los discípulos, y también la iglesia primordial. Nosotros tenemos la información, por ejemplo, hemos estado leyendo en Hechos,
que Pedro y Juan sanaron a un cojo en la puerta del templo, que ellos varias veces predicaban en el templo, que la iglesia primordial se juntaban todos los días en el templo mismo, en estos pórticos, porque en ese momento toda la iglesia fue compuesta de judíos. Ellos siempre se juntaban en este templo, el segundo templo y la ampliación del rey Herodes. Después del tiempo del Nuevo Testamento, en el año 70, este templo fue destruido una vez más, esta vez por los romanos bajo el liderazgo del general Tito en el año 70 después de Cristo. Y una vez más la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, pero esta vez fue predicha esta destrucción por Jesucristo mismo. Él dijo, Mateo 24, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y una vez más el general Tito vino contra la ciudad de Jerusalén y después de una batalla larga y muy fea, él venció y derribó la ciudad de Jerusalén, quemó la ciudad, quemó el templo y todo el monte del templo. Y fue un momento, una vez más, de mucha destrucción y también algo muy, muy difícil para los judíos. Y hasta el día de hoy no hay templo de los judíos en el monte del templo. De hecho, hay una mezquita de los musulmanes en este lugar. Pero desde el año 70 después de Cristo no hay templo en el lugar donde Dios había puesto su nombre. Ahora, yo quiero hacer referencia a un templo más que es el tercer templo, podemos decir. Un templo predicho por el profeta Ezequiel al final de su profecía. Ezequiel 40 al 48, estos capítulos hablan de un templo y dan dimensiones muy específicas de un templo, pero este templo es distinto del primer templo de Salomón, el segundo templo de Zorobabel, en varias maneras. En primer lugar, fue mucho más grande. Las dimensiones son 4 veces más grande que el templo de Salomón. Entonces, de hecho, estas dimensiones no caben en el monte del templo hoy en día. Y también está construido en forma de un cuadro y no un rectángulo como los otros templos. Y tiene varias cosas interesantes. Por ejemplo, tiene un río de agua de vida que sale del templo mismo. Y sale de la puerta del templo y sale por las puertas de los atrios del templo y hacia el sur. Y este río da vida a todo el desierto en este lugar, llegando hasta el Mar Muerto. Y podemos encontrar que hoy día el Mar Muerto es un lugar súper árido, súper seco, como Antofagasta. No hay vida, no hay nada. Pero dice Ezequiel que este mar da vida y hace florecer todo esta área. Es una área de pescar, de mariscos, de plantas y de muchas cosas. Entonces podemos ver todo este templo y decimos que este templo hasta el día de hoy no ha estado construido. Entonces, Ezequiel está profetizando sobre un templo a un futuro a nosotros. Y este es el templo, creo que, del reino milenario de Jesucristo, cuando Él venga a la tierra para reinar por 1000 años en la tierra. Y va a construir este templo y de hecho es un templo muy bonito. Tiene muchas cosas muy interesantes. No tenemos todo el tiempo para profundizarnos en los detalles. Pero una cosa que es muy bonita sobre este tercer templo de Ezequiel, dice 43, dice, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Tal vez puedan recordar que en la dedicación del primer templo de Salomón, que la gloria en forma de la nube, la gloria de Jehová llenó este templo en este momento. Pero el segundo templo, el templo de Zorobabel, nunca tenía la presencia de Dios en forma de la nube en este templo, porque Dios había quitado su presencia de este templo. Pero en este tercer templo, una vez más,
Dios va a volver con su presencia en forma de la nube en su templo, este templo del reino milenario. Este templo es muy interesante, tiene varias cosas interesantes, pero dice Dios sobre este templo, así dice: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Tenemos una vez más la idea de la presencia de Dios morando en medio de su pueblo. Y dice, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Este concepto de la santidad de Dios. Y tiene que ver con un Israel restaurado a su tierra y también regenerado con nuevos corazones, como también Ezequiel profetizaba del nuevo pacto. Este momento en el reino milenario, Dios una vez más morando en medio de su pueblo, la nación de Israel. Y yo creo que el versículo más bonito de todo es, la descripción más bonita de todo este templo, se encuentra al final del libro, que dice: el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. O sea, y desde aquel día el nombre de la ciudad será Aquí habita el Señor. Entonces, este tercer templo vamos a ver en una forma casi perfecta, que Dios mismo morará en medio de su pueblo, como había sido antes. Entonces, cuando hablamos del templo del Antiguo Testamento, podemos ver una vez más la importancia de la santidad de Dios, la separación entre Dios, que Dios es moralmente perfecto y nosotros no lo somos, la presencia de Dios, que Dios quitó en el segundo tiempo, pero la misma presencia que va a volver una vez más para que Dios pueda morar una vez más entre su pueblo, y el altar central, el acceso a Dios a través del lugar donde Dios puso su nombre. Una vez más, hacemos la pregunta: ¿qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Nosotros no somos judíos. La mayoría de nosotros no hemos visto la tierra de Jerusalén. Y de hecho no hay templo hoy día construido en el lugar donde Dios puso su nombre. Vamos a pensar en el futuro. Después del reino milenario, dice Juan en Apocalipsis que Dios va a destruir la tierra y los cielos, y también va a crear nueva tierra, nuevos cielos y una nueva Jerusalén, descendiendo de los cielos. Y esta ciudad, que es súper grande, es la nueva Jerusalén. Y dice Juan de esta ciudad: y no vi en ella templo. Entonces, muy distinto de Jerusalén por todos los años. En este momento no habrá templo en la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. En ese momento Dios va a morar una vez más entre su pueblo, redimidos, glorificados, perfeccionados, y va a tener la comunión con ellos perfecto entre ellos, va a morar entre ellos. Es decir, que el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero morarán entre su pueblo para siempre. Vamos a ver que el Dios Santo morará entre su pueblo sin templo, entonces con toda la comunión, con plena comunión con su pueblo. Para finalizar, creo que es muy obvio, pero yo quiero señalar una vez más. Bueno, el templo no existe hoy en día en Jerusalén, no hay templo en este monte Sión. Pero ¿dónde está el templo hoy en día? Dice Pablo a los Corintios: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? En vez de morar en un monte, en un lugar donde Dios había puesto su nombre, ahora, hoy en día, Dios mora en nosotros. Y no solamente en nosotros como individuos, pero en nosotros como iglesia local. Cuando nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús, somos el templo de Dios. Somos la morada de Dios. Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Podemos decir que somos el templo de Dios, pues el Espíritu de Dios habita en nosotros. El Dios Santo mora entre nosotros y somos su pueblo y tenemos acceso perfecto con Él. ¿Por qué?
Porque tenemos un sacrificio perfecto en la persona y la obra de Jesucristo. Y tenemos comunión con Él. Podemos orar con confianza. Podemos adorar a Dios sabiendo que nuestra adoración agrada a Dios. Y tenemos perdón de pecados a través del sacrificio de Jesucristo. Hermanos, hoy en día tenemos un templo. Bueno, no tenemos un templo, somos el templo de Dios. Cuando nos juntamos en el nombre de Jesucristo, somos el templo de Dios. Dios mora entre nosotros. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, habitando en nosotros. Tenemos acceso a Dios a través del sacrificio perfecto de Jesucristo. Somos el templo de Dios hoy en día.